La confianza empresarial alemana cayó al nivel más bajo en 6 meses, mientras surgen preocupaciones de que la mayor economía de Europa está estancada. Klaus Vistesen está en línea para analizar esos datos. Klaus, bienvenido. Empecemos con los datos publicados hoy que indican que la confianza empresarial alemana cayó nuevamente. Muchos están prediciendo muy poco o ningún crecimiento en la segunda mitad del año y que la economía está estancada. ¿La situación es realmente difícil o hay forma de evitar la crisis? El PIB del tercer trimestre se dará a conocer pronto y las cosas no parecen ser buenas para la economía alemana, ya que hubo una gran caída en la producción industrial en agosto y aunque se recupere en septiembre, vamos a tener más o menos otro trimestre decepcionante con crecimiento muy modesto. Esto viene de la parte posterior del segundo trimestre, donde tuvimos contracción, así que las cosas no están tan buenas para la mayor economía de la zona euro en este momento. El índice IFO continuó con tendencia a la baja, y si se analiza solamente ese índice, se ven claramente los riesgos negativos para la economía. No estamos en 2011 o 2008, no estamos viendo la caída catastrófica o los indicadores que vimos en esas dos crisis, pero las cosas no son muy buenas, porque cuando los sectores manufactureros y de exportación de Alemania no están creciendo o están teniendo dificultades, como es el caso ahora, la economía de la zona euro enfrenta grandes desafíos en términos de generar crecimiento, porque ese es realmente el único motor de crecimiento. Eso es muy preocupante en una perspectiva a corto plazo, ya que este índice en realidad no está dando ninguna señal de crecimiento, ni siquiera pequeño, en lo que resta del año. El único aspecto alentador que podría mencionar es que está en oposición con las informaciones que tenemos de la encuesta del PMI. El PMI compuesto está indicando un crecimiento razonable en la economía alemana, entonces allí puede que esté ocurriendo algo. Los datos de la encuesta en este momento no son consistentes en cuanto al tipo de crecimiento que podríamos esperar. Podemos decir que son algo consistentes con un crecimiento débil, pero no necesariamente con otra recesión. El IFO no está bien. Las expectativas del índice ZEW tampoco son buenas. El PMI es un poco más constructivo. Estamos viendo un cuadro de crecimiento tibio, moderado, pero probablemente no una catástrofe. ¿De dónde vienen esos riesgos de Alemania? Esos riesgos negativos para la economía alemana vienen claramente de Rusia, las sanciones y también de una cierta manera la guerra comercial con Rusia que aún no ha sido resuelta. No estamos escuchando muchas noticias sobre eso en este momento, este tema está en segundo plano, pero aún sigue siendo parte del escenario económico. Si Rusia responde con contrasanciones en relación al suministro de gas, eso también perjudicará a la economía alemana. Esa escalada entre la Unión Europea o entre Occidente, que ya estaba, y Rusia con las sanciones y después las contrasanciones, eso perjudicará mucho la economía alemana. Eso perjudica principalmente el sentimiento, porque obviamente esa incertidumbre hace que los líderes empresariales pospongan inversiones. Y allí tenemos el caso clásico donde tal vez en realidad si se analiza solo Rusia, la exposición de Alemania a Rusia no es tan grande. Si se toma a Rusia o se analizan las exportaciones de Alemania, todavía tienen exportaciones decentes, potencialmente a los Estados Unidos, China y al resto del mundo. Pero debido a que el sentimiento tiene un impacto en las decisiones de inversión, decisiones sobre la contratación de nuevos empleados, la incertidumbre puede tener un efecto multiplicador y eso es lo que creemos que estamos viendo en la encuesta IFO. Eso es lo que estamos viendo en los datos. Claramente, esos son los riesgos negativos procedentes de Rusia. Los riesgos también son evidentes en el resto de la zona euro. Después de todo, el resto de la zona euro es uno de los mayores consumidores de Alemania y no estamos viendo mucho crecimiento, lo que significa que la situación es difícil para que la exportación de manufacturas de Alemania gane tracción. La tasa de desempleo, ventas minoristas y la tasa de inflación en Alemania también se publicarán esta semana. ¿Qué espera ver en estas publicaciones? Probablemente no tendremos cambios en la tasa de desempleo, que está en 6,7%, y que es el porcentaje con el que el Departamento de Estadística alemán está trabajando. Ese número varía ligeramente si analiza los datos de Eurostat y qué tipo de números está usted observando, pero preveo que la tasa de desempleo no cambie. La parte más interesante de esta publicación son los datos de las solicitudes de subsidios por desempleo.
Obtenemos datos mensuales sobre desempleo que son básicamente como las nóminas de pago no agrícolas y las solicitudes de subsidios por desempleo en Estados Unidos. No son datos muy observados, pero nos muestran un poco sobre la tendencia, y recientemente la tendencia ha sido débil en ese dato específico. Estoy esperando a ver si vemos otro incremento en la tasa de desempleo, que sería otro dato malo, como lo que ya hemos visto. Las ventas minoristas han sido positivas en Alemania y también en la zona euro durante los últimos 6 meses. Así que espero buenos números, nada espectacular. Pero por otra parte, las ventas minoristas en Alemania son importantes porque es la mayor economía de la zona euro. Pero para el crecimiento en Alemania, en términos de correlacionar eso con el PIB y tratar de entender para dónde la economía alemana está yendo, las ventas minoristas en realidad no tienen tanto peso, porque es el sector manufacturero el que acostumbra a ser el motor de crecimiento en Alemania. Por último, la inflación. Preveo un ligero aumento de 0,9% de acuerdo con el consenso general. No tengo ninguna razón para ir contra el consenso general. La única cosa que diría en términos de riesgos negativos es que debido a los precios del petróleo y el hecho de que los precios generales siguen cayendo hasta el nivel que ya vimos antes, hay ese riesgo perenne de caída de la inflación, no solo en Alemania, sino también en otras economías de la zona euro, donde estamos viendo claramente deflación. Ese es un dato que debemos observar si habrá variaciones en la inflación general y en la inflación ajustada que podrían indicar riesgos negativos para el futuro, pero eso no es lo que espero. Gracias, Klaus. Fue un placer haber hablado con usted. Sigan conectados a la página web de Dukascopy TV para más actualizaciones y entrevistas. Hasta luego.